No creo que puedan detener la crisis bancaria. Hasta ahora, este ciclo es inquietantemente similar a lo que ocurrió en el 2007. No solo con el 18 de septiembre, no solo con el recorte de 50 puntos básicos, no solo con la coincidencia de bajar al mismo número exacto, 4.75, sino también la acción del precio o el rendimiento del tesoro a 10 años. Lo que es realmente extraño también, y es algo en lo que es divertido pensar, es que el tipo de interés más importante para la economía es el tesoro a 10 años, porque eso es lo que se filtra directamente a las hipotecas, como ejemplo, y en la mayoría de los tipos de interés. Algunos de los tipos de interés son más a corto plazo, pero la mayoría de los tipos de interés en la economía real van a ser una especie de derivado del tesoro a 10 años. Lo que es irónico es lo que pudo haber sucedido antes de la CFG, debido a que el mercado se puso tan optimista en su crecimiento futuro y las expectativas de inflación de la Fed bajaron las tasas tan agresivamente. El tesoro a 10 años, como hemos comentado, sube, lo que causa aún más estragos en la economía de los que estaba sufriendo. Y eso podría haber sido la gota que colmó el vaso y provocara Lehman Stearns, la CFG. De nuevo, esto no es una predicción, es algo de lo que creo que tenemos que ser conscientes que este ciclo podría desarrollarse casi de la misma manera, donde todo el mundo se pone tan eufórico acerca de la economía que las tasas de interés a largo plazo en realidad suben, mientras que la Fed está bajando las tasas para tratar de adelantarse a la recesión. Y esas tasas de interés subiendo son en realidad el catalizador para el aterrizaje duro, porque eso es lo que empuja a la economía poco saludable justo al borde. Realmente no tiene precedentes lo que estamos viendo ahora mismo en la curva de rendimiento. Volví y miré todos estos ciclos que se remontaban a 1980 y no pude encontrar un ciclo en el que la curva se diera la vuelta después de que la Fed comenzara a bajar las tasas. No pude encontrarlo. No sabemos lo que significa, pero supongo que se remonta a la opinión de los principales medios de comunicación de que la economía subyacente es extremadamente saludable, mientras que al mismo tiempo tenemos el aumento de los precios del petróleo como resultado de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y muchos de los expertos y tertulianos del mercado parecen pensar que estos precios más altos del petróleo, si se mantienen, podrían repercutir en Estados Unidos y provocar mayores tasas de inflación. Cuando se combina con lo que hemos comentado antes de la pausa, con esta euforia en torno a la salud de la economía, eso significa que la inflación y las expectativas de crecimiento aumentan, lo que tendrá sentido cuando se ven los rendimientos subiendo en la curva de rendimiento, especialmente al tesoro a 2 años subiendo mucho más rápido que el de 10 años, lo que ha creado esta increíblemente rara, sin precedentes, reinversión de la curva. Y estamos hablando del grupo CME, que acaba de hacer una especie de apuesta, si se quiere, sobre la base de diferentes indicadores del mercado para la próxima reunión de la Fed en cuanto a, ya sabes, ¿van a recortar 50 o van a recortar 25? Y la semana pasada el debate fue entre 50 y 25, ¿verdad? Por lo que puedo recordar, creo que fue tal vez como el 20% para un 50 y el 80% para un 25. Ahora, a partir de hoy, el 50 está en 0%. No va a suceder. Bueno, los 50 puntos básicos están completamente fuera de la mesa, 0% de posibilidades de que lo hagan en la próxima reunión, y el recorte de 25 puntos básicos creo que está en el 80% y ningún recorte en absoluto, está en torno al 20% de probabilidades. Así que esto es realmente una locura. Y lo que es frustrante, creo, para la persona promedio es cuando yuxtaponen lo que están escuchando de la Reserva Federal y de estos data points a lo que están viendo en su propia vida. Sí, en la tienda de alimentos, en las gasolineras, exactamente, su poder adquisitivo está disminuyendo. Les resulta difícil conseguir un trabajo o encontrar un trabajo diferente si quieren trasladarse. Hablan con sus amigos y sus amigos dicen exactamente lo mismo. Y miran a su alrededor diciendo, ¿economía en auge? Yo no. ¿Cómo llegas a esta conclusión? Y creo que tienen razón. El tipo de la calle tiene toda la razón. Ese sería mi caso base y creo que en los próximos 6 meses o tal vez en los próximos 9 meses, nunca se sabe cómo cronometrar estas cosas, pero el Joe y la Jane promedio que están viendo tu programa en este momento, diciéndose a sí mismos, no, la economía no va bien, en realidad va muy mal, van a ser las personas a las que se les dé la razón. Y por cierto, ha pasado exactamente lo mismo, no con la inversión de la curva, sino con los
tipos de interés. Exactamente lo mismo. Es casi aterrador que solo sea una imagen para especular o una especie de copia al carbón. Puede que sea una mejor manera de decirlo. ¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Cuanto a lo que sucedió en 2007, no sé si sabes esto, Kim, pero la última vez que tuvimos un recorte de 50 puntos básicos fue en el 2007, antes de las CFG. ¿Y sabes cuál fue la fecha? 18 de septiembre. Es exactamente la misma fecha. Y por cierto, ¿sabes a qué bajaron los tipos? 4.75. Por si no estáis siguiendo, este último recorte de las tasas que tuvimos de la Fed, que comenzó su ciclo de recorte de tasas, fue el 18 de septiembre y la Fed bajó a 4.75. Exactamente lo mismo. Y exactamente el mismo día que en el 2007. Y entonces tuvimos la gran crisis financiera. Sí, pero vamos a centrarnos por un minuto en lo que pasó con los tipos de interés en cuanto a la parte larga de la curva, porque verás, lo que hemos estado hablando, esta reinversión, tiene que ver con toda la curva. Pero si nos fijamos realmente en lo que sucedió en el extremo largo, vamos a centrarnos en el mantenedor del Tesoro a 10 años. Lo que estamos viendo ahora mismo es exactamente lo que vimos durante 2007. Cuando empezaron a recortar los tipos por aquel entonces. Voy a mirar rápidamente un gráfico para el punto de referencia, pero antes de hacerlo vamos a... Solo para la audiencia pueda hacer una nota mental. El primer recorte de tipos en 2007, como hemos dicho, fue el 18 de septiembre con 50 puntos básicos, cayendo su tasa en un día a 4.75. El siguiente, Kim, fue el 30 de octubre y fue de 25 puntos básicos. Y luego bajaron otros 25 el 11 de diciembre. Ahora bien, simplemente voy a repasar 2 más, pero estos son muy importantes. Luego, en enero del 2008, tuvieron una reunión de emergencia el 22 de enero, donde bajaron 75 puntos básicos. Y luego, solo una semana más tarde, el 30 de enero, bajaron otros 50 puntos básicos. En enero del 2008, en el lapso de una semana, bajaron 125 puntos básicos, es decir, el 1.25%. Se podría pensar que si la Fed está bajando tan agresivamente, esto sería una señal para el mercado de que la economía está realmente sufriendo y de que la economía está francamente cayendo por un precipicio y por lo tanto se esperaría que el Tesoro a 10 años bajara. De hecho, esperarías que el rendimiento del Tesoro a 10 años cayera en picada. Pero lo que es fascinante es que si sacamos un gráfico del Tesoro a 10 años que se remonte a este periodo de tiempo, podemos destacar estas fechas específicas a las que acabamos de hacer referencia. Así que si empezamos en, digamos, el 18 de septiembre, el Tesoro a 10 años se cotizaba alrededor del 4.5%. Pero vemos que en las 2 primeras semanas de octubre, el 12 de octubre cotizaba 20 puntos básicos por encima. Exactamente lo que hemos visto. Así que la Fed baja 50 y el Tesoro a 10 años sube 20 puntos básicos. Y luego tienen el recorte de octubre, que hace que el rendimiento del Tesoro a 10 años vuelva a bajar. Pero entonces tuvieron esa reunión de emergencia, ¿lo recuerdas? Sí. En 2008, el 22 de enero del 2008, tienen la reunión de emergencia. Bajan 75 puntos. Y luego, una semana más tarde, recuerden, el 30 bajaron otros 25. Otros 50 puntos básicos, llevándolo a 2.25. Bueno, en ese momento el Tesoro a 10 años se cotizaba alrededor del 3.5%. Lo que es increíble es que si avanzamos rápidamente, otros digamos 6 meses, en junio del 2008,
el Tesoro a 10 años cotizaba al 4.27%. Así que subió mucho. Ahora vamos a mirar un gráfico de los fondos reales de la Fed para que podamos obtener una mejor visualización. Podemos mirar enero. Estamos justo alrededor de, llamémoslo, el 3.75% aproximadamente, y luego caen todo el camino hacia abajo en los próximos 6 meses al 2%. Así que, Kim, vamos a pensar en esto. Mantengamos las matemáticas fáciles, del 3.5 al 2%, y al mismo tiempo el rendimiento del Tesoro a 10 años subió. Y cada indicador que estás viendo con estos recortes, está señalando que la economía está en pésima forma. Correcto, pero ¿qué pasó entonces? Era exactamente la misma narrativa que tenemos ahora. Cada vez que la Fed recorta, no todas las veces, pero muchas veces cuando la Fed está recortando, haciendo estos recortes de tasas de emergencia y demás, el mercado lo toma como, oh, genial, la Fed nos está rescatando. No tenemos nada de qué preocuparnos porque incluso si nos dirigimos hacia una recesión, bueno, ahora que han hecho todos estos recortes de emergencia, la economía va a estar bien. Todo va a ser genial porque incluso si estuviéramos entrando en recesión, ahora no tenemos nada de qué preocuparnos porque han recortado tanto que no hay manera de que podamos entrar en una recesión o tener un aterrizaje forzoso. Entonces dices que ahora ni siquiera tienen que recortar más porque ya tienen esa narrativa de que la economía es genial. ¿Van a seguir recortando? Mi punto es que eso es lo que pasó en 2008. Exactamente lo que pasó es que la economía estaba en llamas hasta que dejó de estarlo. Y entonces es cuando tienes el momento del coyote, donde corre por el borde del acantilado y está bien hasta que mira hacia abajo. Todo el mundo sabe lo que está pasando o sabe lo que pasa. No estoy diciendo que esta vez sea una réplica exacta del 2007 y que por lo tanto vamos a tener una CFG 2.0. No creo que puedan detener la crisis bancaria. Podrían ser capaces de taparla y tapar si un banco quiebra. Tal vez puedan contenerla, pero esto todavía tiene que desarrollarse. Y volviendo a tu pregunta anterior, ¿puede la Fed básicamente diseñar un aterrizaje suave? Es posible, pero tenemos que mirar las probabilidades. Y lo que te puedo decir es, volviendo a 1950, que nunca lo han hecho, nunca, ni una vez. Así que me gustaría animar a tu audiencia a sacar un gráfico Fred de la tasa de fondos de la Fed y ver el ciclo de alzas de la Fed y luego mirar esas áreas sombreadas en gris que representan una recesión. Y muéstrame la última vez que la Fed fue capaz de bajar gradualmente las tasas de interés. Solo vamos a hacer 25 puntos básicos cada trimestre y nunca vas a notar la diferencia. Y nos vamos a despertar en 5 años y sin darte cuenta la tasa de fondos de la Fed va a estar en el 3% y la economía va a estar en auge. Si eso es tan fácil, ¿por qué nunca han sido capaces de hacerlo? Lo que ves es exactamente el mismo ciclo cada vez y entonces a veces la gente señala a mediados del 90. Dicen, oh, bueno, la Fed tuvo un ciclo de subida de tipos y luego fueron capaces de frenarlo. No tuvimos una recesión, correcto. La curva no estaba invertida, vamos, seamos honestos, los bancos no estaban dando la señal de que las cosas se iban a salir de madre. Todavía estaban prestando en la economía real, estaban proporcionando mucha de esa liquidez. Y por cierto, efectivamente no había reservas bancarias. No había reservas bancarias en ese momento, así que estás comparando manzanas con naranjas, toda la curva no estaba invertida. Pero si nos fijamos en el ciclo típico, y de nuevo, tus espectadores pueden mirar un gráfico de Fred, de los fondos de la Fed, y verán de lo que estoy hablando, que sube y luego se aplana, y luego el siguiente movimiento es siempre a la baja. Pero no es solo ligeramente hacia abajo, como tomar las escaleras hacia abajo, se necesita un ascensor hacia abajo porque la Fed está siempre detrás de la curva y siempre están respondiendo, siempre reaccionando, siempre están respondiendo a una crisis. Y también es por eso que la regla SAM es definitivamente aplicable. Y cuando ves que el desempleo sube, creo que Claudia hizo una gran observación en la que dijo, vale, si tienes una media móvil de 3 meses en la que la tasa de desempleo sube 50 puntos básicos en relación con su punto más bajo en los últimos 12 meses, no solo estás en recesión o te diriges hacia ella, sino que nunca hemos visto que la tasa de desempleo se aplane. Simplemente, subió a 4.5, no hay problema, va a rondar el 4.5 y volverá a bajar al 3.5. No, si sube y rompe la regla de SAM, entonces simplemente se vuelve parabólica y eso es lo que golpea el ventilador. Eso es siempre a lo que la Fed está respondiendo y eso es lo que la curva de rendimiento olfatea. Es por eso que los banqueros siempre lo saben primero. Quiero decir, sentémonos y preguntémonos, sabemos lo codiciosos que son los Jamie Dimon, los George Soros. Yo los llamo los financieros con información privilegiada.
¿te vas a sentar aquí y decirme que Jamie Dimon no tiene ninguna información privilegiada en cuanto a lo que está pasando con la economía mundial o en la economía nacional de Estados Unidos? Y no estoy diciendo que sea información privilegiada e ilegal, pero definitivamente tiene acceso a la información con todas estas corporaciones multinacionales y estos CEOs que salen en la CNBC. Cena con ellos todas las noches. Lo van a nivelar con él y él va a decir, oye, ¿qué piensas de la economía? Te vi en la CNBC hoy diciendo que es genial. Y luego se sientan y se toman un par de whiskies y es como, no, Jamie, no lo entiendes. Es malo, es realmente malo. Y entonces él sale y ¿qué hace? Compra bonos del tesoro a 10 años porque no quiere correr el riesgo, lo que invierte la curva. De nuevo, creo que solo están haciendo apuestas basadas en esta información privilegiada. Y es por lo que la curva tiene estos poderes de predicción tan increíbles. No es solo magia, no es polvo de hadas, no es solo casualidad. La razón por la que es tan precisa, creo, es porque es una representación de financieros con información privilegiada que hacen apuestas con su propio dinero, no solo con lo que dicen en la CNBC o Bloomberg. Esta es la idea de que, de alguna manera, la curva de rendimiento en sí crea la recesión, como si de alguna manera la curva de rendimiento es lo que está afectando al mercado y no es una representación de lo que los participantes del mercado están haciendo en realidad, por lo que en realidad se equivocan, lo entienden al revés, es el perro que menea la cola, no al revés. Pero este argumento vamos a abordarlo de frente aquí, de que la curva de rendimiento está muerta. Me gusta el hecho de que mientras están diciendo esto, la curva de rendimiento está jugando exactamente de la misma manera que lo ha hecho en cada ciclo. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la desinversión, no solo la inversión, pero la desinversión, donde la curva de rendimiento comienza a empinarse, porque puede empinarse de dos maneras. Puede empinarse a través de un bear steepener o un bull steepener, que de nuevo es solo una especie de jerga macroeconómica. Un bear steepener es cuando la curva se empina como resultado de que los tipos de interés a largo plazo van por encima de los tipos de interés a corto plazo. Un ejemplo de esto sería que en este momento el Tesoro a 10 años se cotiza en torno al 4.2%. Los fondos de la Reserva Federal están en el 5.2%. Así que si viéramos al Tesoro a 10 años subir al 5, 6, al 7, esto sería el resultado de una tendencia bajista y eso sería saludable. Eso es lo que querríamos ver en una economía sana. Ahora bien, podría ser el resultado de que el mercado predijera mayores tasas de inflación, lo que obviamente no sería bueno. Pero si realmente tuviéramos una economía en auge, esto es lo que veríamos. ¿Por qué? Porque entonces los bancos y las instituciones financieras no están comprando bonos del tesoro, lo que hace que el precio baje, que el rendimiento suba, porque están aprovechando esa capacidad de balance y están prestando a la economía real porque el riesgo-recompensa tiene sentido. Ahora avancemos rápido y pasemos a bull steepener. La pendiente alcista es cuando, bien, hagamos lo siguiente. Tenemos los 10 años al 4.2%, tenemos los fondos de la Fed, digamos, o incluso digamos los 2 años, digamos que los tenemos al 5%, solo por el bien del ejemplo. Si el de 2 años empieza a bajar, como el de 10 años está bajando, pero el de 2 años está bajando a un ritmo mucho más rápido y luego el de 2 años baja por debajo del de 10 años, entonces se trata de un bull steepener. Y esto son malas noticias, Es el mercado del tesoro. Este es el mercado de bonos diciéndonos que está prediciendo que la Fed va a bajar los tipos, que probablemente van a bajar los tipos antes y que probablemente van a bajar los tipos en un grado mayor de lo que el mercado, ya sabes, los tertulianos de la CNBC les harán creer. Esta es la ironía aquí, como todas estas personas están saliendo y diciendo que la curva de rendimiento está muerta, la curva de rendimiento está haciendo exactamente lo que cabría esperar si vamos a un aterrizaje forzoso, y eso es lo que la está empinando, pero como resultado de la bull steepener. Si tus espectadores van a mirar un gráfico del rendimiento del tesoro a 2 años y luego el rendimiento del tesoro a 10 años, verán que en los últimos 6 meses o en los últimos 3 meses más o menos, no tengo el gráfico delante de mí, el tesoro a 2 años ha bajado a un grado mucho mayor que el tesoro a 10 años, hasta el punto de que ahora el delta entre los dos es de solo 15 puntos básicos. Y por cierto, el de 2 y el de 30 ya se han desinvertido y se han mantenido desinvertidos, que es la clave, porque muchas veces se desinvertirán y luego volverán a invertirse y se moverán un poco.
Los 12 y los 30 ya se han desinvertido y se han quedado así. Los 5 y los 10 exactamente igual. Y esto es de nuevo lo que se ve en cada ciclo. Siempre se desarrolla de esta manera. Así que para que la gente lo mire diciendo, oh, esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque es diferente. Ya sabes, puedes sentarte y darme ese argumento de que es una profecía autocumplida, porque una vez que los bancos ven que la curva de rendimiento se invierte o los participantes del mercado, bueno, entonces van a prestar menos. Ese fue tu argumento anterior. De acuerdo, bien. ¿Qué va a hacer eso? Si los bancos prestan menos y proporcionan menos liquidez en dólares, entonces eso va en sí mismo a crear una recesión. Eso presiona a la baja el crecimiento económico porque esas entidades que están ahí afuera necesitan la liquidez para producir las cosas que compramos. No tienen acceso a esa liquidez. Y si lo tienen, tienen que pagar un precio más alto por ella. Se mire como se mire, ese argumento no está bien pensado. El problema con una curva de rendimiento invertida no es necesariamente el impacto en la economía o el impacto en el sistema bancario, porque el argumento es, bueno, afecta negativamente a los bancos porque toman prestado a corto plazo y prestan a largo plazo. Eso puede ser cierto, pero esa no es la verdadera razón por la que debes tener una curva de rendimiento invertida, porque el impacto, el daño, ya se ha hecho, porque lo que la curva está haciendo no es que esté afectando a algo, es una representación de lo que realmente está sucediendo y de lo que los propios bancos están prediciendo que sucederá en el futuro. Cualquiera que comience con, oh, bueno, todo esto es acerca de cómo la curva afecta a esto y esta vez es diferente. Quiero decir, vamos a parar por un momento y vamos a utilizar un poco del sentido que solíamos tener. Digamos que uno de tus amigos viene y te dice, necesito que me prestes oro por valor de $5,000, ¿verdad? Y tú le dices, bueno, ¿cuánto tiempo necesitas que te lo preste? Y ellos dijeron, bueno, probablemente alrededor de un mes o algo así. Tú dices, vale, pues lo que haré será cobrarte un tipo de interés proporcional basado en el tesoro a 10 años, bla, bla, bla. Digamos que les cobras un 2% de interés, un 2% por prestarles ese oro durante 2 meses. Bien, digamos que vienen y te dicen, necesito que me prestes $5,000 de oro o las onzas que necesite durante 30 años. La curva de rendimiento está muerta, la economía está en auge. Si nos hemos trasladado a este nuevo tipo de mundo en el que todo se basa en los servicios y bla, 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 cualquier excusa que quieras poner sigue sin tener sentido desde un punto de vista fundamental. Si estamos en una economía sana, aunque haya cambiado a servicios o a la IA o a lo que quieras inventar, lo fundamental es que los tipos de interés a corto plazo deberían ser más bajos que los tipos de interés a largo plazo. Y si no lo son, es la representación de un gran problema. Y siempre ha sido así. Y de nuevo, puedes volver atrás y mirar los archivos. Para los espectadores que están suscritos al Wall Street Journal, pueden ir a su página web y hacerlo todo el tiempo. Pueden mirar los archivos, mirar los artículos y lo que decían sobre la economía en 2007 y lo que decían en el 2008. Y lo que estaban diciendo acerca de la curva invertida y lo que estaban diciendo acerca de la probabilidad de que tuviéramos una recesión debido a las bienes raíces residenciales. Era exactamente la misma tontería una y otra vez. De hecho, en ese entonces fue la inversión más larga, alrededor de 22 meses. Y cuando pasó de los 18 fue como, mira eso, la curva de rendimiento está muerta. Y luego, boom, tienes Bear Stearns, boom, tienes Lehman Brothers. Nadie podría haberlo predicho, excepto por esa curva de rendimiento que ha estado invertida durante los últimos 22 meses. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.